Saludos y bienvenidos a Enriquecidos por su palabra, presentado en Vidia y Ratia. Me acompañan hoy Alfonsi, bienvenida. Hola. Y también John, ¿qué tal? Bien. Bueno, voy a pedir a Alfonsi que pueda comenzar con la oración. Querido amado Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias. Una semana más has permitido que estemos aquí y que tú bendigas, Señor, este estudio y también que bendigas, Padre, a cada uno de nuestros oyentes. Que te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien. Hoy estamos tratando la lección 8, titulada Luz desde el santuario, dentro del contexto del gran conflicto. La lección de todo el trimestre se llama El gran conflicto, esa lucha entre Satanás y Jesús. Bueno, vamos a comenzar leyendo con nuestro querido John el texto para memorizar de la lección número 8. Bueno, queridos amigos, el verso lo encontramos en la carta que Pablo escribe a los Hebreos, capítulo 8, versos 1 y 2. Dice de la siguiente manera: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Muchas gracias, John. Wow, qué verdad, ¿no? Estamos hablando en esta lección sobre la importante verdad bíblica del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Es quizás una de esas verdades que habla la Biblia que apenas es mencionada y luego nos damos cuenta de la relevancia que tiene para nosotros dónde está y qué está haciendo Jesús hoy por nosotros. John, tú, refiriéndome al texto que has podido leer, ¿qué te dice este texto? ¿Qué te transmite? Bueno, realmente es un texto para mí, aparte de ser muy teológico, de ser muy profundo, queridos amigos y mi querido Petar, es un texto. Pablo saca lo mejor de su teología para exaltar a Cristo y le presenta al pueblo hebreo qué está pasando en realidad. Es una forma en que Pablo dice: hermanos, necesito decirles que de todo lo que les he hablado, esto es el centro. Por eso me gusta cómo lo inicia. Dice: lo principal de lo que vengo diciéndoles es que tenemos, y noten, no tenemos un sacerdote, ¿no? Note cómo Pablo, en qué posición pone Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en qué posición pone a Cristo. Tenemos un sumo sacerdote. Y nosotros sabemos que hasta dónde llegaba un sacerdote y hasta dónde llegaba un sumo sacerdote en cuestión del tabernáculo. Entonces, esto es muy importante, mis queridos amigos que nos escuchan, porque ese sumo sacerdote está sentado a la diestra del Dios que tú amas, que tú oras, que tú pides. Está ahí a la diestra en el cielo. Entonces, ese sacerdote ya no está en la tierra, ¿cierto? Se acabaron todos los ritos, todos los protocolos, y el sacerdote sube entonces al cielo, donde está intercediendo por nosotros. Muy bien. Además, este tema del santuario celestial está relacionado con el tema de la semana anterior, de la lección 7, en la que estábamos hablando del fin de los 2300 tardes y mañanas que ocurrió una purificación en el santuario. Y esta es la respuesta a esa cuestión que se nos había quedado. ¿Dónde está ese santuario del que habla Daniel 8:14? Nos damos cuenta que en ese momento ya no existe un santuario aquí en la tierra. Pero ¿en qué momento? Y quiero preguntaros a los dos, ¿qué relación hay entre el santuario de Israel, que luego se convierte en el templo de Jerusalén, aunque sigue el mismo esquema? ¿Qué relación hay con el santuario celestial del que estamos hablando hoy? ¿Es diferente? ¿Es lo mismo? ¿Cómo funciona? Y no sé si sabríais contarnos así brevemente. El Señor le dijo a Moisés que haría un tabernáculo conforme Él le diría. Entonces es exactamente igual, Moisés lo dice exactamente igual, pero con una labor, diríamos, aquí en la tierra. Pero eso sería un prototipo de lo que haría en el tabernáculo, que sería completamente distinto, ¿no? Claro. Entonces Moisés lo hizo según le dijo el Señor que lo haría con todos los candelabros, el incienso, el pan, todo exactamente igual. Lo que pasa que luego sabemos que cuando el Señor ya es crucificado, ya eso ya
los sacrificios que ahí se hacen, Claro. ya eso ya se termina, Exacto. ¿no? Entonces, tiene dos labores iguales, pero a la vez distintas. Ujú, muy interesante, más cuando dices que fue igual al celestial, en realidad fue igual al modelo que se le mostró, Eso es. porque el santuario celestial ni siquiera seguramente nos lo podamos imaginar. Quizás lo que aquí encontramos, ¿no? Del lavacro o del candelabro, El o altar de sacrificio. el altar del sacrificio, todo es en realidad símbolos humanos a algo que supera incluso la imaginación humana. ¿Quién se podía haber imaginado que el altar donde se sacrificaba a tantos animales, eso simbolizaba a la cruz? Fijaros, qué diferencia, ¿no? Entre algo que era, seguramente si lo viéramos diríamos, wow, qué difícil, ¿no? El llevar ahí seguramente a tu animalito y que sabes que ese animalito está pagando por tus pecados, dices, wow, pero claro, eso era una promesa de algo futuro que debía de venir. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Que tenemos un verdadero santuario, como lo llama el Nuevo Testamento, y ese santuario está relacionado con el Antiguo Testamento, con el santuario que encontramos en el Antiguo Testamento y el templo, en que el primero eran símbolos y el segundo es el verdadero y el real, y en el que Cristo, como nos decía John, está ayudando a la humanidad Amén. a ganar esa salvación Correcto. por gracia, Correcto, por gracia. no ganarla por obras. O sea, eso tenemos que recalcar. Claro. Entonces, al final de los 2300 días, días equivale a años en la profecía bíblica, vemos que empieza a haber una limpieza a ese lugar santo, ¿no? A ese santuario. Pero como estamos diciendo, eso no ocurre aquí. Eso es algo que Jesús, ¿no? Un ministerio que Jesús estaba llevando desde que subió al cielo, comienza una nueva etapa, por así decirlo. En esa etapa, pues se avanza un poco más en ese gran conflicto en favor a la humanidad y en cuanto a terminar con el problema del mal y la rebelión de Satanás. Hay algo también importante para Sí. que nuestros oyentes puedan tener claro. Todo en este tema del gran conflicto que venimos ya varias lecciones conversando. Claro. En este tema del gran conflicto, recordemos, lo hemos hablado, todo está en la mano de Dios, todo está organizado, los procesos, todo está calculado. Y todo lo que pasó en la Biblia es un reflejo de lo que Dios sigue procediendo con nosotros, ¿sí? Y entonces cuando hablamos de que pronto usted, mi querido amigo, busca a Dios para que le ayude, le perdone, para que le bendiga, le dé algunas cosas, todo ese proceso que usted está haciendo, ¿cierto? Al acercarse a Dios, pues necesita un protocolo correcto, tiene que haber a alguien, un sumo sacerdote, Claro. por eso el texto dice, está a la diestra, intercediendo, y me gusta un pasaje que está aquí, dice, esto está en Hebreos 7:25, dice, por eso Jesús puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, Qué bonito. ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Entonces, el amigo, si te acercas a Dios buscándole a través de Jesucristo por alguna ayuda, créeme que te estás acercando es al lugar santísimo a través de Cristo. Ujú. Que además es parte del mensaje del Evangelio, porque Jesús no solo vino, ¿no? Nosotros quizás cuando pensamos en Jesús lo ubicamos en Galilea, en Judea, en Jerusalén, ¿no? En Samaria incluso, pero ¿quién piensa geográficamente, físicamente, aunque sea un poco ambiguo eso, de qué está haciendo Jesús en estos momentos? No, es una idea que los cristianos nos hemos quizás a veces olvidado un poco, ¿no? Situamos a Jesús allá en el pasado, hace 2000 años, haciendo cosas muy Importantes. muy importantes por nosotros. Pero qué importante es saber qué está haciendo hoy, Amén. ahora mismo Jesús, por mi salvación Correcto. y por la tuya. Correcto. Entonces, por eso este mensaje no va desligado del mensaje del Evangelio. Lo acompaña, le da más poder, como estábamos hablando de la segunda venida, que es eso que nos abre el corazón a la bendita esperanza de que pronto se termina el mal y vamos a ver con nuestros ojos esa recompensa. Lo mismo
saber dónde está ahora Jesús en estos momentos y qué está desarrollando es increíble. Yo os invito, si no lo habéis hecho, de fijar esa mente, ¿no? Ahí en el trono de Dios, donde sea, no es un lugar ni siquiera que podemos imaginar, pero que ahí está Cristo ofreciendo sus heridas y su sangre, todo lo que dio en la cruz por nosotros en favor de nuestra salvación. Ahora, otro punto ahí para anexar eso tan valioso que está diciendo Petar es, Cristo está en este momento intercediendo por nosotros. Si había un sumo sacerdote que ministraba en el lugar santo y después tenía que ejecutar una función en el Santísimo, todo bien hecho porque tenemos un Dios ordenado, significa que Cristo, al hacerse nuestro sumo sacerdote y ministro, debe ejecutar funciones similares, porque está tomando el antitipo del tipo. Ahora, sabemos que Cristo ministró como en el lugar santo hasta 1844. Claro. Hasta ahí ministró en el lugar santo. Pero en 1844 entra al lugar santísimo a hacer la obra de expiación por la humanidad, lo que se conoce como el Yom Kippur. Claro. Eso está claro en la Biblia. La limpieza del santuario que está prometida, ¿no?, en Daniel 8:14, en realidad está hablando de un hebreo. Claro, nosotros a veces no vivimos en esa cultura, vivimos en un mundo posmoderno, demasiado influenciado por el pensamiento greco-romano, ¿no?, de los griegos y los romanos. Pero cuando un hebreo, un judío que conocía su Biblia, leía Daniel 8:14, él sabía que se estaba refiriendo al día de la expiación. ¿Y cómo era el día de la expiación en el antiguo Israel? Era un día cualquiera, incluso se llama, ¿no?, en hebreo el día de Yom Kippur, que incluso nos puede sonar de cierta guerra, ¿no?, que hubo ahí en décadas atrás. Bueno, ¿cómo era el día de Yom Kippur para un judío? Era un día de, un día cualquiera, me voy a tirar ahí en la Bartola a descansar. ¿O cómo era para ellos ese día de expiación, ¿no? Pues o de perdón. Era un día de gozo. De gozo, claro. En primer lugar, de gozo. Era de gozo y alegría. Porque ellos iban al templo, llevaban su animalito y sabía que iban a ser perdonados, ¿no? Entonces yo me imagino esa gran multitud con sus corderitos o sus animales para celebrar esa fiesta tan grande que era, ¿no? El perdón de los pecados. O sea, me imagino que iban con alegría. Yo me acuerdo cuando era cría, te obligaban a ir a misa y a confesarte. Y eso no era agradable. pero yo me pongo en el lugar de ellos y que te perdonen los pecados. Eso es... Claro, además era un día importante, primero de alegría y felicidad. Y que buscaban a Dios con humildad. Exacto. Y un día, como pone ahí, que el pueblo examinaba su corazón. Porque para la mentalidad judía puede haber dos nociones o dos conceptos que van unidas, ¿no? Por ejemplo, nosotros, Dios o tiene que ser justo o tiene que ser misericordioso, ¿no? Por eso hay muchos cristianos que son o Dios es amor, ¿no? Dios es casi un Dios hippie, o Dios es un justiciero, ¿no? Dios, el Dios que lanza rayos cuando te equivocas. Pero en la mentalidad judía no necesariamente ideas diferentes son contrapuestas, sino misericordia y justicia en la mentalidad de esa gente en el que el primer momento fue dado esto, estaban unidos. Por eso para ellos justicia y misericordia era el mismo acto. Correcto. Pero claro, si tú estabas con Dios, ¿no?, te habías arrepentido, habías buscado en tu corazón, habías puesto, ¿no?, interés y todas tus ganas en esa relación, sabías que se iba a hacer justicia, pero a la vez se iba a hacer misericordia en tu caso. Mereciéndote el castigo, se te iba a perdonar. Y eso ayudaba al hebreo, al judío, ¿no?, a no olvidarse de quién es Dios, ¿no? No tomaban a Dios como una cosa cualquiera. Y cuando se empiezan a olvidar, es también cuando empiezan a descuidar este tipo de eventos. Pero es interesante, John y Alfonsi, que el día de la expiación del que estamos hablando en el Antiguo Testamento, ahí en Levítico, por ejemplo, comenzó
una cosa simbólica, un evento simbólico, en 1844 que dura todavía, ¿no? Que es ese día de la expiación. ¿Cómo funciona? Vale, en el Antiguo de Israel más o menos hemos hablado, aunque se puede decir mucho más, ¿no? De qué era para ellos. Pero para para nosotros, ¿qué significa el día de la expiación? ¿Qué significa ese juicio y misericordia que es dado a todo el mundo? Bueno, el día de la expiación es un día de juicio, pero cuando nosotros pronunciamos la palabra juicio, a todos nosotros, en nuestra mente terrenal, se nos viene a la mente pues que va a haber sangre por todos lados y gente saldrá llorando. Y bueno, pero para Dios y para quienes le amamos y esperamos en Él, es un día de gozo, seremos absueltos, perdonados, redimidos. En 1844 comienza el proceso de expiación, es un proceso de limpieza, de perdón general, de liberación. Cristo pasa al lugar santísimo y empieza a mirar los libros de nosotros, y conforme a su gracia y a lo que nosotros nos hayamos puesto bajo su sombra, seremos absueltos, ¿sí? Es un día en el que, como pasaba en el antiguo Israel, eran los pecados puestos sobre Azazel, y se estaba esperando el momento preciso para que Azazel fuera expulsado. Entonces, nosotros estamos en ese proceso. Estamos en el proceso en el que el mundo entero, el universo, ya está viendo que Azazel, Satanás, realmente es el culpable de todos los pecados. Sobre él van a ir siendo impuestos poco a poco los que hemos caminado a la luz de Cristo, a su gracia, no por obras, usted lo aclaró, no por obras, sino solo por la sangre de Cristo. Los que hemos aceptado a Cristo Jesús, estamos en espera que termine la expiación. Azazel será culpable, será echado al fuego, Satanás con todos sus súbditos, y nosotros solo por gracia pasaremos a la tierra nueva. A mí me gusta, me parece que lo he leído en Espíritu de Profecía, que decía, cuando está interviniendo Jesús por nosotros, dice, yo es que los conozco a todos, es que conozco uno por uno. Qué bonito. O sea, qué bonito, ¿verdad? Que el Señor me conozca cuando está intercediendo por mí. O sea, eso es una maravilla. Gloria a Dios. Cuando dice, yo es que los conozco a todos. Exacto. Y es interesante, ¿no? Porque la idea de juicio es una idea que se da muchas veces en la Biblia, que Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa oculta, buena o mala. No, esa idea de juicio existe a lo largo de toda la Biblia y nos puede abrumar. Pero qué interesante que en ese juicio que se está celebrando ahora en el santuario celestial sea buenas noticias para nosotros, porque como tú ya adelantaste hace un segundo, hay alguien ahí muy interesado en nuestra salvación, que está haciendo tanto de abogado como del que, ¿cómo decirlo? Del que se presenta en lugar nuestro. Correcto. Entonces, es el Evangelio en el lugar santísimo. ¿Cómo ves tú ¿Cómo ves tú ese juicio? ¿Es un juicio en el que salimos perdiendo o ganando? ¿Sabe qué me recuerda? Me recuerda el día de la expiación, es muy bonito porque entraba el sumo sacerdote y todo el pueblo estaba afuera, todo esperando. Nadie hacía nada, esperando que el proceso en el lugar santísimo se diera. Se mataba el primer animal, se regaba la sangre y todos estaban esperando, ¿no? Y luego tenían que ver a Azazel salir y que se lo llevaran afuera, lejos. Y era un momento bonito. Entonces, es algo muy especial esperar mientras Jesús hace eso por nosotros. Muy interesante, porque la observación de Pablo sobre este evento es que tenemos que mantenernos con esa confianza, con esa firmeza, nunca rendirnos, centrar nuestra fe en Jesús, porque la sangre de Jesús prepara el camino a cada paso. Y como decimos, ahí está Jesús con todas las ganas de salvarnos, habiendo hecho todo lo posible para salvarnos, administrando ese juicio. Lo que pasa es que Él solo puede, ¿no?, interceder y dar su sangre por aquel que quiso aceptarla por amor. De ahí también la pena, ¿no?, de que el abogado nuestro que está ahí a veces no puede interceder o no puede ponerse en el lugar de aquel que es acusado, porque esa persona en ningún momento quiso aceptar a Jesús. Entonces, es como coger el mensaje del Evangelio y llevárselo
al santuario celestial, al trono de Dios. No es algo que quizás los cristianos hablamos mucho de eso, pero es un evento real que está aconteciendo desde 1844 hasta ahora. Y a mí me parece increíble, ¿no? Aquel que murió en la cruz, lo que está haciendo ahora en el santuario celestial por cada uno de nosotros. Y que va a ser un juicio justo. Exacto. Que nadie puede decir, o yo puedo decir, Señor, pero yo he hecho esto y he hecho lo otro. No. Si es que se va a ver todo. Exacto. Que gracias a Él tenemos eso, un sacerdote que es justo y no es injusto. Porque como tú bien has dicho, cada uno elegimos lo que queremos, ¿no? O para bien o para mal. Entonces Él nos está dando esta oportunidad, ¿no? El que vayamos con Él. Porque dice, yo vengo pronto para recompensar. Amén, amén. ¿Pero recompensar qué? Pues todo aquel que me ha seguido por fe. Y los que aman su venida. Eso es. Muy bien, queridos amigos, por eso os invito que pongáis vuestra vista, además de la cruz de Jesús, en qué está haciendo Jesús hoy en día por nuestra salvación. Y que eso sea lo que os dé ánimos, lo que os dé esperanza y aquellas buenas nuevas que os lleven a la salvación y a la vida eterna. Espero volvernos pronto. Hasta luego.